Hola a todos, buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 21 de mayo de 2025. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar. Vamos a hablar de distintos avances en el frente, avances muy importantes. Vamos a hablar de una potencial nueva ofensiva que se estaría formando y también vamos a hablar de lo que ha sido un ataque bastante importante en estas últimas horas contra la región de Sumi. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que sigan este canal regularmente. Si les gusta el contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Pero no perdamos más tiempo, comencemos con el video del día de hoy. Y vamos a comenzar con lo que es el frente. Y para iniciar tenemos que ir a esta zona que tanto hemos comentado en este último tiempo, la zona de Stara Mykolaiivka. ¿Y qué hemos estado diciendo? Bueno, que tras la caída de Alexandrópil, la caída más reciente de Romanivka y la constante presión rusa hacia Soria, se hacía inminente que el ejército ucraniano comenzara a retirarse de distintas posiciones en la zona de Stara Mykolaiivka y de Gnativka, donde estaba manteniendo una defensa bastante importante durante este último tiempo. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido durante estas últimas horas, ya que gran parte de estas posiciones han sido cerradas, especialmente en los alrededores. Los rusos en estos dos avances, uno hacia el este, uno hacia el oeste y hacia el noroeste de Stara Mykolaiivka, suman unos 17 o 18 kilómetros cuadrados, lo cual apunta a ser el avance más contundente que se ha visto en el último tiempo en este sector del frente. Y esto lo reportan distintas fuentes como Tivgen, como Suryak Maps, y responde a lo que estábamos comentando, que las líneas de suministro ucranianas en este sector estaban sufriendo mucha presión, que las líneas de suministro ucranianas en este sector probablemente no iban a poder aguantar mucho tiempo más, debido a que los rusos ya tenían una especie de control de fuego sobre estas y que estaban bastante próximos a incluso mantener una especie de control físico sobre estas si es que comenzaban a presionar hacia Soria directamente. Y eso todo se está materializando. Si bien los rusos todavía no vuelven a atacar Soria, no vuelven a consolidar nuevas posiciones dentro de Soria, el ejército ucraniano ya ha comenzado a responder a la situación que se ha visto, ha comenzado a abandonar posiciones y el ejército ruso ha aprovechado todo esto para seguir avanzando. Los avances dentro de Stara Mykolaiivka no son tan contundentes, pero sí hay un avance bastante relevante. Todavía queda una porción importante de Stara Mykolaiivka y prácticamente toda Gnativka bajo control ucraniano, pero habrá que ver si es que esta defensa que tanto tiempo había estado aguantando en estas últimas semanas puede seguir haciéndolo considerando estos nuevos movimientos que son que ponen a la defensa ucraniana en una situación aún peor de lo que se describía anteriormente. Sigamos avanzando en todo caso en el frente porque estoy seguro que durante las próximas horas va a haber nueva información acerca de este sector y vamos un poco más hacia el norte, hacia la zona de Siversk. ¿Por qué? Bueno, nosotros durante estas últimas semanas hemos ido comentando que se han reportado nuevos avances en esta dirección de Siversk después de mucho tiempo sin movimiento. Hay que recordar que en Siversk durante los últimos años se ha establecido una defensa ucraniana bastante importante, bastante efectiva, que ha logrado rechazar múltiples ataques rusos, pero que a lo largo del tiempo ha comenzado a perder posiciones, como por ejemplo Bilogorivka, como por ejemplo Spirne, como distintas localidades en sus alrededores, pero la defensa en general se destaca tanto por fuentes rusas como por fuentes ucranianas como una de las más resistentes en todo lo que es el frente, no solamente porque han logrado detener bastantes avances y que el ritmo de avance del ejército ruso en este sector ha sido mucho menor que en cualquier otro punto del frente, sino que también porque han logrado contraatacar en distintos ángulos. Pero durante estas últimas semanas hemos ido comentando nuevos avances que no han logrado tener tanta respuesta por parte del bando ucraniano, y eso ha ocurrido nuevamente justo hacia lo que es el este de Siversk. Esto porque durante estas últimas horas se reporta por parte de distintas fuentes que el ejército ruso ha logrado capturar la mayoría de la localidad de Verkhovyansk. Nosotros habíamos hablado de Verkhovyansk en el pasado, primero que los rusos habían logrado la captura de gran parte de la localidad, hace más de un año si es que no me equivoco, ese ataque luego fue contraatacado, más recientemente hablamos de que los rusos habían entrado nuevamente en Verkhovyansk y ahora se da este último desarrollo. Y acá la interrogante es
si es que los rusos van a poder lograr mantener sus posiciones en Verkhoyansk o si es que el ejército ucraniano va a contraatacar nuevamente. Dicho esto, hemos visto poco en términos de contraataques por parte del ejército ucraniano en este sector en el último tiempo, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero si es que los rusos logran consolidar sus posiciones en Verkhoyansk, estarían muy cerca de la ciudad de Siversk. Siversk, esta pequeña ciudad que es un punto logístico importante en este sector del frente y que ha logrado mantener una defensa por mucho tiempo, ha sido el eje central de esta defensa y bueno, los rusos ahora estarían muy cerca de poder entrar en dicha localidad y de iniciar la batalla por Siversk. Habrá que ver si es que ocurre o no, habrá que ver si es que quieren avanzar también hacia los flancos de Siversk antes de lanzar un ataque más contundente, pero lo cierto es que si es que los rusos logran consolidar la captura de Verkhoyansk, se puede comenzar a escribir un nuevo capítulo en lo que es esta guerra y podría comenzar una batalla de la cual se ha anticipado bastante, que es la posible batalla de Siversk, que puede significar mucho para el resto del frente, especialmente para la dirección de Slaviansk y de Kramatorsk. Slaviansk y Kramatorsk, como bien sabemos, son las dos ciudades más importantes que le quedan en términos de población, si es que no me equivoco, a Ucrania en la zona de Donetsk, y por ende son los objetivos a largo plazo que tienen los rusos en Donetsk. Y hemos visto cómo se han ido acercando hacia estas localidades desde múltiples ángulos, desde Chasiv Yar, desde la zona de Terni, alcanzando o tratando de alcanzar Limán, y también desde Siversk, donde se ve efectivamente que el ejército ucraniano tiene mayor presencia que en cualquiera de estos otros puntos. Y bueno, si es que llega a caer Siversk, se puede también plantear la interrogante que hemos visto tras batallas como Avdiivka, tras batallas como Ugledar, tras batallas como Velika Novosilka. ¿Qué va a ocurrir cuando una defensa que ha aguantado tanto tiempo cae? Porque hemos visto que en lugares como Avdiivka, como en lugares como Ugledar, caen estas defensas y vemos que el frente colapsa, especialmente en Avdiivka. Colapsa el frente, se avanza bastante y, por ejemplo, en Avdiivka se vio como los rusos llegaron rápidamente a Pokrovsk, algo que se veía como prácticamente imposible, pero así fue como colapsó ese sector del frente. También puede ocurrir lo contrario, como por ejemplo en Bakhmut. Cae Bakhmut y los avances son bastante limitados porque el ejército ucraniano tenía una defensa preparada, lista en la zona de Chasiv Yar, una defensa que ha aguantado mucho más de lo que aguantó Bakhmut en su momento. Entonces surge esa misma interrogante con Siversk. ¿Cómo va a gestarse la defensa ucraniana luego de la caída de este sector, si es que eso llega a ocurrir? ¿Va a colapsar la defensa o vamos a ver que se forma algún otro punto defensivo antes de Kramatorsk y Slaviansk? Porque si es que llega a colapsar esta defensa y si es que los rusos comienzan a acercarse rápidamente hacia Kramatorsk y Slaviansk, estaríamos viendo uno de los capítulos más importantes de esta guerra. Pero antes de todo eso, no solamente tienen que capturar Siversk los rusos, sino que también tienen que comenzar esa batalla, como lo hemos dicho, en ese sector del frente alrededor de Siversk. La defensa ucraniana ha sido destacada constantemente tanto por fuentes rusas como por fuentes ucranianas como una de los frentes que más ha aguantado. Hay que considerar que los rusos han presionado acá por años y si bien han logrado avances, estos avances son relativamente pequeños cuando se compara con el resto del frente. Hay que tener eso muy en cuenta cuando se esté hablando de lo que puede ocurrir en este sector en el corto, mediano o largo plazo. Pero lo cierto es que definitivamente la caída de Verkhoyansk o la próxima caída de Verkhoyansk puede significar bastante para lo que es este sector y este sector puede significar bastante para lo que es el frente de Donetsk. Y bueno, sigamos avanzando y tenemos que ir hacia la zona de Sumy. Antes de hablar de lo que fue este ataque del que hicimos referencia en el inicio del video, vamos a hablar de lo que es la zona de Laknia, porque hemos hablado de lo que están siendo estos intentos de ataque por parte del ejército ruso en Sumy, donde ya han capturado bastante territorio, y bueno, durante estas últimas horas nuevamente han avanzado y han logrado capturar la localidad de Laknia, donde antes habían entrado, pero donde no hubo nuevos avances por bastante tiempo. Y parece ser que finalmente han logrado capturar todo Laknia, que es esta localidad que se encuentra en este sector. Dejando esto de lado, dejando el frente de lado, tenemos que hablar de dos cosas distintas. Esta información de una nueva ofensiva rusa en dirección a Kharkov y lo que ha sido este ataque contra Sumy. Vamos a hablar primero del ataque contra Sumy, porque se reportó por parte de fuentes rusas y se publicaron imágenes para sustentarlo, imágenes que no puedo mostrar acá,
que el ejército ruso había logrado atacar cierto campo de entrenamiento del ejército ucraniano en la región de Sumy, causando un número importante de bajas. A raíz de este ataque, primero hubo silencio por parte de las fuentes y autoridades ucranianas, luego se comenzó a informar de esto. Los ucranianos reportan la muerte de 6 soldados, los rusos entregan una cifra bastante mayor. Como siempre lo digo, ambos bandos suelen mentir acerca de estas cifras, quienes realizan el ataque las exageran y quienes reciben el ataque suelen minimizarlas, pero bueno, lo importante es que el ataque ocurrió, las imágenes están, ambos bandos lo reconocen. Y también se habla de que el oficial a cargo de este entrenamiento perdió el cargo, algo así se entiende por parte de las declaraciones de las partes ucranianas. Pero yo quería hablar un poco de esto porque hemos visto una y otra vez este tipo de ataques, cuando tropas en campos de entrenamiento acaban siendo atacadas, cuando tropas que están en ceremonias que los dejan en espacio abierto acaban siendo atacados, tanto en el caso ucraniano como en el caso ruso. Y es realmente tremendo cómo esto sigue ocurriendo, cómo se sigue exponiendo así a distintas tropas. Y encuentro que es sumamente terrible eso de, por ejemplo, en un campo de entrenamiento, ni siquiera poder llegar a lo que es la línea de contacto para pelear por tu país y perder la vida por ciertas despreocupaciones o descuidos por parte de tus oficiales. Esto ha ocurrido en múltiples ocasiones. Por ejemplo, recuerdo hace años que ocurrió que los rusos estaban haciendo una ceremonia a espacio abierto que dejaron a las tropas esperando varias horas, los oficiales a cargo, y ahí fueron identificados y atacados, y acá ocurre algo similar. O sea, no similar en el sentido que son casos opuestos, pero que descuidos acaban generando este tipo de bajas. Y acá es donde uno se pregunta por qué existe una necesidad de llevar a cabo entrenamientos de tropas dentro de la región de Sumy, donde están más cerca de lo que es la frontera rusa, donde puede ser más fácil para los rusos identificarlos y luego atacarlos. Los misiles pueden llegar al espacio aéreo ucraniano en menor tiempo y así no ser interceptados, no ser detectados y generar este tipo de daños. No se podrían llevar a cabo estos entrenamientos en un lugar más lejano y luego transportar a las tropas a Sumy. Esas son distintas preguntas que uno se plantea y que también se han visto planteadas en distintas fuentes y bueno, obviamente me imagino que debe ser algo complejo toda la logística de organizar este tipo de entrenamientos. Deben haber muchas razones por las cuales se realizan en la zona de Sumy, pero acá uno ve la contraparte de todo aquello y acá uno ve los daños que genera exponer tropas así. Y bueno, como lo mencioné, considero que es terrible que este tipo de cosas sigan ocurriendo ya tan avanzada la guerra, este tipo de descuidos, porque claro, el primer año, quizá, pero ya segundo, tercer año, 3 años y medio ya lleva esta guerra, y se siguen viendo este tipo de cosas que uno realmente no entiende, y habrá que ver qué surge a raíz de todas estas investigaciones, pero bueno. Y ahora quiero pasar a hablar de lo que es esta información que entregan distintas autoridades ucranianas de que las tropas rusas se están amasando en las fronteras de Kharkov y que pronto van a realizar alguna especie de ataque. Lo que no me queda muy claro a raíz de estas declaraciones de autoridades ucranianas es si es que los rusos van a atacar Kharkov desde la frontera rusa, es decir, desde Belgorod, por ejemplo, o si es que están amasando tropas en zonas de Kharkov que ya controlan los rusos para lanzar nuevos ataques. La verdad es que no lo sé, pero esa información se ha ido comentando, se ha ido replicando y está generando bastante ruido. Pero lo que sí pasa, y lo hemos mencionado una y otra vez, es que las autoridades ucranianas son muy buenas para prometer ofensivas. Decir que los rusos van a lanzar ofensivas, bueno, creo que en los últimos 2 meses se ha hablado de nuevas ofensivas en Sumy, nuevas ofensivas en Kharkov y nuevas ofensivas en Gerson. Si bien en Sumy hay acciones ofensivas y uno me atrevería a hablar de una ofensiva contundente, en Gerson no se ha visto nada, más allá de ciertas capturas de estas islas en el río Dnipro. Y en Kharkov, bueno, habrá que ver si es que ocurre o no, pero sé que quienes han seguido esta guerra hace tiempo saben exactamente a qué me refiero, que constantemente se habla de nuevas ofensivas y que en realidad se acaban materializando muy pocas de estas. Así que de igual manera reportamos todo, comentamos todo eso, toda esa información que está rondando, pero dejamos esa aclaración, que es muy común que ocurra ese tipo de anuncios de que una ofensiva se viene y que eventualmente no pase nada de aquello.
Por último, antes de cerrar con el video de hoy, quería hablar de cierta información que se ha ido reportando en medios a raíz de las conversaciones entre Putin y Trump y Zelensky. Y al parecer la postura de Trump, según lo que reportan distintas fuentes confidenciales que tienen algunos medios occidentales, es que la postura de Trump es que Rusia está ganando la guerra, que va a ganar la guerra y que está repitiendo varios puntos que en Occidente se pueden considerar como propaganda rusa en ese sentido. Y yo creo que esto es cierto. Esto hasta cierto punto se veía hace tiempo. Por ejemplo, cuando Zelensky fue a reunirse con Trump, y ahí cuando Trump y J.D. Vance le dijeron como, oye, tú no tienes muchas cartas en el asunto, te están ganando, etcétera. Dijeron eso y no debiese ser sorpresa quizá que esa es la postura de Trump, que quizá por eso Trump se quiere restar un poco de las negociaciones y que bueno, ahí uno entiende hacia dónde se puede estar configurando la estrategia de Estados Unidos en esta guerra a futuro. Obviamente puede ser que sea información no tan cierta, pero creo que todo apunta a que efectivamente esa es la postura de Trump. Dicho esto, eso no necesariamente es la postura de todo el aparato estatal norteamericano, porque existe la posibilidad de que pronto en el Senado, en el Congreso norteamericano, se comiencen a votar nuevas sanciones contra Rusia, especialmente si es que no se ven avances significativos en relación a lo que es la negociación de paz, de lo que estamos entendiendo, de lo que se ve día a día en distinta información reportada en distintos medios. Parece ser que Trump directamente no necesariamente quiere aplicar estas sanciones, pero sí hay miembros importantes del Partido Republicano que sí están dispuestos a aplicarlas. Así que habrá que ver si es que esto acaba ocurriendo o no, si es que se acaban votando y quizá lo más interesante, cuando se lleven a cabo estas votaciones, cómo van a votar los republicanos, cómo van a votar los demócratas y si es que efectivamente se aplican estas sanciones y en caso de que se apliquen, si es que estas efectivamente acaban dañando la economía rusa o si es que son de estas sanciones que realmente no acaban incidiendo tanto. Hay distintos tipos de sanciones, como bien sabemos los rusos han sido sancionados pero una cantidad enorme de veces en distintos ángulos. Muchas de estas sanciones no han tenido efecto, otras sí, y habrá que ver qué ocurre con estas nuevas discusiones. Pero nos estamos acercando al final del video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias.